Hola, ¿qué tal amigos de Resonancia Musical? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Feliz año para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Carlos del Río. Estoy muy contento de poder estar aquí de vuelta bajo esta nueva modalidad, bajo una nueva plataforma. En este caso es YouTube, nuestro nuevo canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Les invitamos a que se suscriban. Este es mi primer video ya colaborando con este proyecto aquí en esta plataforma en YouTube. Tuve la oportunidad de ver los que hizo Yair. Un saludo carnal, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar nosotros por nuestro lado, aquí con nuestra primera aportación. No vamos a quedarnos atrás, por supuesto. Un canal exclusivamente dedicado a la música, a la crítica y opinión sobre el rock and roll en general. Muchísimas gracias y que el rock sea con ustedes. Comenzamos. Me gustaría dar mi opinión, ¿verdad?, sobre la década de pues cada década, ¿no? De toda esta, digamos, esta historia, de todo lo que ha sido el rock and roll, de qué manera ha repercutido, qué aportes importantes podemos mencionar de forma muy breve, ¿no? Tampoco pretendo hacer un video muy grande, pero sí a lo mejor asentando varias cosas que sí son muy importantes de mencionar, sobre todo para toda la gente melómana, para todos los amantes de la música, coleccionistas, gente muy metida en este medio. Voy a intentarlo, es la primera vez que hago esto mediante YouTube y pues bueno, vamos a empezar. En la década de los 60 yo sí podría mencionar que hubo muchos aportes muy importantes. Bueno, por un lado, como ustedes saben, ya traíamos en la década de los 50 todo esto de movimiento que fue del jazz, ¿no? El jazz estaba ya prácticamente liderando, por así decirlo, mientras Miles Davis estaba, por un lado, conquistando medio mundo con el sonido muy peculiar de su trompeta, junto a John Coltrane, Charlie Parker, todas estas gentes, sí marcaron muy específico el sonido de los años 50. En el rock no era tan así, era un rock muy de comienzo, de mucho ensayo, de mucha innovación, de creación, había mucha creatividad. Todas estas bandas empezaron a resurgir tanto del underground y después vamos a ver muchas más que se hicieron después, pues monumentos, ¿no? O bandas muy referenciales si hablamos de música. En la década de los 60, sí, si bien es muy importante, pues todo el aporte que tuvieron tanto The Beatles como los Rolling Stones, la contraparte uno de cada uno de ellos, el aporte de los Beatles sí fue muy importante, dado a que esa banda no fue nada más pensada como alguien que se para en el escenario, que se pone a tocar su guitarra, compone una, dos, tres canciones, sacamos discos, etcétera. No, yo creo, y a mi muy humilde opinión o punto de vista, que fue la primera banda que fue pensada ya como empresa, gracias al señor Brian Epstein. ¿Quién fue Brian Epstein? Pues básicamente fue el manager de los Beatles, un hombre de negocios, un hombre muy capaz, demasiado inteligente. Una persona, digamos, estaba muy bien posicionada en Inglaterra, ¿no? Casualmente conoce a los Beatles, les enseña a hacer todo menos a hacer canciones, a cantar, etcétera, porque eso ya lo traían ellos de forma, digamos, de nacimiento. Brian Epstein, lo que sí es muy importante recalcar que repercute directamente en los Beatles es toda la esencia de el impacto social que puede tener una banda cuando esta comienza a ser famosa. ¿A qué me refiero? Brian Epstein les enseñó a vestirse, por ejemplo, les enseñó a hablar, les enseñó a comportarse en sociedad, etcétera. Todo este tipo de cosas, el señor Brian Epstein lo potencializó de una forma brutal. Y por eso es que mucho de lo que hoy representan los Beatles, todo esto tuvo que ser, sin duda, mucho tuvo que ver el señor Brian Epstein, ¿no? Eso por un lado en los 60s. ¿Qué pasaba con la contraparte de eso? Pues teníamos a los Rolling Stones, lo mencionó mi queridísimo Jair. Los Rolling Stones eran la antítesis de los Beatles. ¿Por qué? Si los Beatles vestían bien, vestían elegante, con corbatita, con saco y demás, pues los Rolling vestían todos andrajosos, todos si quieren fodongos, cabello largo ahí sin peinarse y demás. Y eso al final del día también se volvió un punto de partida
para influenciar a otras bandas. Tanto Beatles como Rolling Stones, ambos influyeron de alguna u otra manera para crear modelos a seguir de lo que después se fueron conociendo pues bandas que vinieron surgiendo tanto del underground como del mundo más clásico, por así decirlo, y ahorita vamos a ver por qué. Un ejemplo de ellos es Jefferson Airplane. Jefferson Airplane, que es una bandota también, que básicamente es la herencia de los Beatles. Traen todo este mismo movimiento, todo este mismo sonido y demás. Lo potencializaron, lo hicieron muy grande. Después Marty Balin se hizo solista, hizo un hit buenísimo que es la canción de Hearts, muy buena. Ya hablaremos en su momento un poquito más a detalle. Ahorita nada más quisiera yo encasillar de cada década. Para mí, yo no soy el dueño de la verdad. Lo que estoy diciendo es lo que yo creo y por los conocimientos que tengo de música, es una breve opinión de lo que para mí representan estas décadas, ¿no? Al final del día es una opinión y es música, ¿no? La música es para disfrutarse, la música es una forma de ser, el rock and roll es una forma de cómo tú eres, ¿no? Como persona, y es lo que te define a ti como persona. El escuchar rock no nada más es escuchar música y ya. El rock tiene un mensaje, el rock tiene toda una contraparte, tiene todo un contexto en general muy, muy, muy importante. De los 60 también, ¿qué puedo yo mencionar? Yo sin duda sí vería como un pecado, si así lo quieren ver, remontarnos a hablar de la década de los 60 y no mencionar al maestro Jimi Hendrix, ¿no? Por supuesto. Jimi Hendrix fue una pieza fundamental para la historia del rock and roll. ¿Por qué? Básicamente porque creó el culto a la guitarra, fue uno de los primeros power trio. Recordemos que en esa época, principalmente en los 60s, muchas bandas o eran cuartetos por herencia Beatle o eran quintetos por herencia de los Stones. Pasaba algo similar, algo raro ahí, ¿no? Uriah Heep, por ejemplo, ¿no? Es una banda mítica que se fundó a finales de los años 60 y una bandota de primer nivel, señores. Así se los pongo, casi a nivel de Deep Purple, más o menos, ¿no? Yo así lo veo. Empezaba ya a resurgir toda la época de la psicodelia, toda la onda de los hippies de amor y paz, de las tocadas, empezaron a tomar mucha fuerza allá a finales de esta década, a finales de los años 60. Surgen grupos muy importantes como es por ejemplo Deep Purple. Black Sabbath empieza a reunirse, no a grabar, a reunirse. Ya hablaremos de Black Sabbath en su momento también, pero sí es muy importante mencionar que toda la influencia de lo que ya se había gestado en esta década viene a acentuarse al final. La década de los 60 se empieza, como ya lo comenté, un rock muy inocente, muy inmaduro, poco evolucionado. Esto sin duda fue paulatinamente cambiando. Empezábamos escuchando grupos, por ejemplo, como los Herman Hermits, ¿no? Con su canción mítica de No hay leche, No Milk Today, que fue un hitazo en esa época. Canción que hasta cuando yo, en la época que nací, recuerdo haberla escuchado muchísimas veces. No Milk Today de los Herman Hermits. Por otro lado también tenemos a los Outsiders, otra banda mítica, los Outsiders, con esta canción muy emblemática que es Time Won't Let Me, que ese, si mal no recuerdo, fue primero el nombre del disco y después se convirtió en un single. O sea, algo mítico, ¿no? Ya siendo parte del nombre de un álbum, después se convierte en nombre de un single y pum. En el aporte que tuvieron los Mamas and the Papas, que si quieren ustedes a lo mejor es un poco más fresa, pues sí era música muy fresa, no era pesada ni mucho menos, excelentes composiciones, pero nada pretenciosas con un poco de pesadez o lo que ya se vio después, ¿no? Como estas bandas que comentamos, como Deep Purple, Uriah Heep, King Crimson, el nacimiento de mucha gente considera que el primer disco oficial de rock progresivo pues es el In the Core of the Crimson King, que es un disco muy bueno, muy bueno. Yo ahí difiero un poco, no considero realmente que sea el primer disco de rock progresivo. Recordemos que ellos vienen de herencia de Moody Blues y Moody Blues ya era una banda que tenía ya una propuesta, un sonido muy característico, y King Crimson lo que hizo fue tomar todo lo que ellos estaban haciendo para crear su propia propuesta, que también es válido. Y King Crimson es una bandota, eso no lo voy a negar. Yo creo que la época de los 60s, muy rápidamente lo voy a dejar ahí. Después pasamos a la década de los 70s y aquí sí ya entramos en materia. Aquí sí ya pasan muchas cosas muy interesantes, ¿no? Primero, pues el nacimiento del glam rock.
el glam rock, el gay power, este tipo de estilo básicamente, ¿no? Era el típico estilo de mucha elegancia, ¿no? Ya no nada más era música, ya era también un atuendo, era una imagen, ¿no? Músicos como David Bowie, como T-Rex o Mark Bolan, la banda Sweet, por ejemplo, ¿no? Con esta canción muy sonada de la de Love is Like Oxygen o La vida es como el oxígeno, que también fue un hitazo. Mucha gente la considera hoy en día como un himno, ¿no? Esta canción de Sweet. Y si de glam hablamos, también me gustaría incluir a un personaje muy, muy mítico, muy, muy, muy extravagante, que fue por supuesto muy odiado por mucha gente. Esto quizá a lo mejor sea un dato por ahí curioso. Me estoy refiriendo al señor Gary Glitter, ¿no? Si de glam hablamos, yo sí pondría sobre la mesa al señor Gary Glitter. ¿Por qué? Porque había una propuesta. El señor Gary Glitter, el aporte musical que dio es impresionante, es completamente brutal. Tan es así que pasó algo similar con lo que después pasó con Queen. Sea un evento de mundial, sea un Super Bowl, sea lo que sea, escuchamos al final siempre We Are the Champions. Algo similar pasó con el señor Gary Glitter con la canción Rock and Roll parte uno y parte 2. Esa canción fue muy mítica, muy sonada, que hasta se tocaba en eventos de americano ya en aquellos años, ¿no? Y un poquito después. Eso por un lado. Entonces, Gary Glitter para mí sí es uno de los más representativos de la década de los 70 y sobre todo del glam rock, ¿no? Después del glam rock, ¿qué pasa? Ya teníamos esa propuesta nueva que ya dijimos que era música también acompañada de la imagen, de verse bonitos. Después surge el rock regenerado, ¿no? Bandas como los New York Dolls, que también otros míticos, ya hablaremos de ellos también. Surge también el rock progresivo, empieza a pegar de una forma muy, 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 muy fuerte, sobre todo en Alemania, con todo el movimiento, ¿no? Que se gesta a finales de los años 60 y en los años 70 se define como tal. Ya por todos lados se hablaba del krautrock, ¿no? El krautrock, ¿qué les puedo decir yo del krautrock? Es el género que más me encanta. Ahí empieza, ya tenemos una resaca. Las principales ideas o propuestas que dio el krautrock pues nacen a raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del todo este tema de los nazis y demás. Ya venían ellos con un sabor amargo, si ustedes lo quieren ver de esa forma, ¿no? Es como el despertar, el volver a nacer, el volver a surgir, ¿no? Después de la tormenta llega ya la calma. El krautrock viene muy, muy, muy de la mano con ese tipo de cosas. ¿Qué pasó después? Bueno, por un lado el krautrock, el space rock, el rock progresivo pegando durísimo, muchas bandas underground salieron, que las famosas bandas, por ejemplo, One and Done, ¿no? Las que solamente hicieron un solo disco en toda su historia y después ya no se supo nada de ellas. Se me viene a la mente ahorita, no sé, por ejemplo, la banda Nosferatu, ¿no? De Alemania. Es una banda muy, muy, muy buena. Su disco es impresionante, es muy, 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 muy recomendable, la verdad. Un discazo, un discazo con muchos, muchos licuados ahí de sonidos. A veces sonan pesados, otras veces sonan un poco más finos, un poco también hasta incluso folk. En Alemania el folk también tuvo mucha importancia, ¿no? Grupos como Brothel Machine, como Hordelin, eh, ¿qué otro más se me ocurre? Por ejemplo, también Illusion o lo que fue también Renaissance, que ya hablaremos de eso, ¿no? También. ¿Qué pasa también en los 70s? Algo que más pueda mencionar de esta gran década, bueno, pues sin duda el fenómeno de Kiss. Kiss, el fenómeno que tuvo Kiss en los 70s fue base para después, ya con esa idea, con esa acentuación de muchas cosas que Kiss propuso, Kiss es más que una banda, definitivamente. Quizás su aporte musical no lo sea tanto. Son músicos, digamos, promedio, no son ni malos ni buenos, pero el impacto que tuvieron tanto políticamente como socialmente y además musicalmente, eso es otro rollo, ¿no? Sobre todo los dos primeros. Kiss le metió también mucho a la mercadotecnia. Kiss es más bien una banda más de espectáculo que otra cosa, ¿no? El ir a un concierto de Kiss es completamente maravilloso porque ves a John Simmons volando, los juegos pirotécnicos, etcétera, ¿no? Es algo muy peculiar de esa década de cuando Kiss se gesta y después todo lo que vino después a ocasionar con otras bandas. Pantera es el caso, ¿no? Pantera es herencia de Kiss.
y así muchas que les puedo, ¿no? Yo, que se me pueden venir ahorita a la mente, ¿no? Kiss es muy, muy importante y muy fundamental en la década de los 70, al igual que Queen. Ya hablaremos también de Queen en su momento. ¿Qué más? Después ahí pues nos pasamos a los ochentas. En los ochentas, sin duda, bueno, surge lo que es el gothic rock, se define como tal ya el gothic rock a principios de los años ochentas, que esto ya venía platicadito, ya venían haciendo muchas cosas, con mucha gente dice que se origina el gothic rock con el nacimiento bueno, cuando Christian Death sale a la luz, cuando Christian Death propone, cuando saca su primer disco y demás, ahí es cuando se gesta por muchos gothics el gothic rock como tal, que esto no era más que una influencia del post-punk, que también es otra parte importante de los setentas, el surgimiento del punk, y posteriormente tantito después, antes de llegar a los ochentas, el post-punk. The Cure, o sea, por ejemplo, no se gesta también en los setentas. En fin, ¿qué les puedo decir? Los setentas es mi década favorita. Hay muchas cosas que se pueden mencionar, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito breve por cuestiones de tiempo y para que esto no sea tampoco, pues para no aburrirlos. ¿Qué pasa después en los ochentas? Como dije, el gothic rock sale, el high energy empieza a pegar, pero durísimo, ¿no? Con grandes celebridades como lo fue Divine. El término, el género synth pop también empieza a pegar durísimo. Bandas como Depeche Mode, como INXS, como los Chameleons, el New Wave, ¿no? Con Nice House, con los Comsat Angels, con todas estas gentes. Thomas Dolby también le entró más o menos por ahí esas cosillas. Después se convirtió en un programador informático. Es otra historia con él, pero sí repercute también mucho en esta década. Las famosas bandas hard rock empieza Judas Priest a pegar con ese hitazo que dieron con su disco del British Steel, que se volvió principio así, fue un disco muy querido por mucha gente. Ellos antes tocaban progresivo, no estaban muy definidos sus primeros dos discos, que son muy recomendables, se los recomiendo mucho, que es el Rocarola y Sad Wheels of Destiny. El Sad Wheels of Destiny, que es un discazo completamente, ¿no? Es de mis discos favoritos, sin duda, de la banda Judas Priest, que es muy importante en los ochentas porque ahí ya se gesta como tal lo que se conociera como heavy metal. Para empezar, la imagen de Rob Halford, que siempre traía él un secreto ahí, que era más que un secreto a voces, el tema de su homosexualidad, ¿no? Un tema muy muy interesante que posiblemente ya después haremos un video dedicado a esto, de ver cómo fue la vida de Rob Halford en los ochentas, ese miedo de decir, oye, pues si yo soy el ícono del metal ahorita y a mí me gusta la Coca-Cola hervida y me gusta el arroz con popote, no voy a defraudar a mis fans. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo van a creer que yo con un aspecto de macho, con un aspecto toco música pesada, cómo voy a decir que soy gay, no? Eso principalmente fue muy controvertido. Mucha gente ya lo venía, lo sospechaba, era evidente, ¿no? O sea, ustedes vean los videos de Judas Priest en los ochentas con esta gira que les comento y van a ver, o sea, es evidente no saber o no imaginarse que el señor Halford ya tenía tendencias homosexuales. Esto lo vino a dar a la luz muchísimos años después, a finales de los años 90, si no mal recuerdo, cuando se junta por ahí a hacer un proyecto de metal industrial, una cosita por ahí con otra banda. Pero bueno, ¿no? O sea, por fin se animó y pasó esto. Entonces, recapitulando, en los ochentas, el High Energy con Divine, que es un personaje también muy mítico, por ahí un personaje también muy, muy, muy odiado. Si tienen oportunidad también chequen sus películas, nada más con Pink Flamingos. Véanse Pink Flamingos y van a ver de más o menos de lo que yo les hablo, ¿no? La bizarrez a todo lo que da, ¿no? Películas muy, muy, muy bizarras de este ícono del High Energy, que fue Divine, y que después se convirtiera prácticamente en una persona o muy odiada o muy querida porque también generó muchos seguidores. El nacimiento del synth pop, que fue pues, Depeche Mode en 1981, toda la carrera de Depeche Mode, los conciertos masivos que se empezaron a dar en esta década, eso es muy, muy, muy importante de poderlo mencionar, de míticas cosas en los ochentas. Aquí el concepto del rock, el sonido del rock, si comparamos los ochentas con los setentas, aquí la pesadez como que pierde un poquito de fuerza, ¿no? Por un lado el rock progresivo se convierte en el neoprogresivo, ¿no? Ya con grupos como Marillion, como Pendragon, como más o menos así, que no son mucho de mi agrado. Yo me quedo más con los setentas.
Pero bueno, es una evolución al final del día, ¿no? Entonces es importante mencionar eso, es una evolución, el rock es simplemente eso, cada 10 años aproximadamente por ahí tenemos cambios musicales en cuanto a estilos, en cuanto a sonidos, en cuanto a propuestas. Entonces esto no era más que una consecuencia de lo que ya se venía escuchando en los 70s, ¿no? Todo lo que fue muy marcado en las décadas de los 70s, en los 80s ya fue otra cuestión. Surgen estas cosas, los primeros grupos de lo que después se viniera a potencializar a inicios de los 90, me refiero al grunge. El grunge nace generalmente a finales de los años 80, 87, 88, por ahí, no más o menos, con grupos pues muy importantes como fueron The Melvins, como fue Skin Yard, como fue Gin River. Nirvana ni siquiera figuraba ahí, ¿no? Caso curioso con Nirvana, por ejemplo. Cuando de grunge se habla o cuando a mí me han preguntado, oye, de grunge, ¿qué te parece el grunge? ¿Qué grupos de grunge te gustan? Etcétera. En algún momento he tenido oportunidad de poder dar mi comentario al respecto. Yo a Nirvana es a la última banda que yo mencionaría si se habla de grunge. Y no porque sean malos, realmente yo creo que la gente lo terminó alzando tanto, 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 tanto a Kurt Cobain, que el propio Kurt Cobain no quería hacer nada, no quería hacer nada de eso, él odiaba la fama, no le interesaba la fama. Kurt Cobain, lo que sí puedo decir de él es que tenía muy buen gusto musical, tenía influencias muy, muy, muy buenas de tipo post-punk, ¿no? Como grupos de... A él le gustaba mucho, por ejemplo, los Scratch Acid, le gustaban mucho los Butthole Surfers. Entonces, viendo toda esta tendencia, los gustos del señor, para lo que después vino a crear y generar un monumento, por así decirlo, mucha gente encasilla Nirvana como el icono del grunge. Yo no comparto esa opinión, pero bueno, al final les digo, es música, es una opinión y la mejor música es la que a uno le gusta, ¿no? Eso es lo que siempre he dicho. Pasa eso a principios de los noventas, entonces el grunge se potencializa con bandas como ya dijimos, Nirvana, por lo que ya explicamos, Alice in Chains también es muy importante. Surgen los primeros ahí, si no es que los primeros ya empezaban ahí a generarse los conciertos en TV Unplugged. El concierto de MTV Unplugged, tanto de Pearl Jam como de Nirvana, o sea, échenles un ojo de verdad si no los han visto. Muy, muy, muy recomendables, ¿no? Un sonido endulzante, súper, muy, muy, muy adictivo. A mí me encantan esos MTV Unplugged, sobre todo el de Pearl Jam es muy bueno. ¿Qué pasa después? Viene la época del post-grunge, ya un poquito menos pesado, surgen ya bandas como Bosch, como Silverchair, como, ¿qué les gusta? Este, Our Lady Peace, es otra banda que se me vino a la mente. No sé, ¿qué otro más? Blind Melon, por ejemplo, al principio empezaron tocando y no sonaban tan groncheros, o sea, sonaban incluso hasta lo que la gente llama hoy rock alternativo. El rock alternativo es una consecuencia después de lo que pasó con el grunge. Lo que mucha gente llama rock alternativo, yo no lo definiría así como tal. Para mí el rock alternativo es lo que está por debajo de lo comercial. Pero bueno, mucha gente dice, al referirse al rock alternativo, pues se refieren a bandas como Garbage, como Korn, como Catherine Wheel, incluso Moby, que empezó tocando con Vatican Commandos, que simplemente es una tendencia de post-punk y después ya vino ya a plasmarlo más con tintes electrónicos, con tintes un poco más finos, más interesantes, muy experimentales incluso. Eso también ocurrió en los 90 y es muy, muy, muy importante. El sonido empieza ya a tener, el rock como tal ya empieza a tener un sonido moderno, empieza a haber una evolución. El industrial también, por supuesto, se acentuó mucho en los 90 con Skinny Poppy, por ejemplo, con Nitzerev, Ministry, que estaba empezando en los 80s haciendo ahí jugando con el synth pop, haciendo cosas ahí, media, querían ser agresivos, pero también tenían tintes medios fresones. En los 90s eso ya cambia, tienen discos excelentes, ¿no? El Phil Pig es un discazo así completísimo, muy recomendable, échenle un ojo por favor si no lo han escuchado. ¿Qué otra cosa puedo yo nombrar de los 90s? Bueno, pues es la década que yo me acuerdo más porque es la que viví, así de donde más tengo uso de razón. Y yo recuerdo mucho que también en TV estaba pegando durísimo. Por un lado te daban a conocer la música, digamos, la que acababa de salir del horno de microondas, ¿no? Aquí está. Resulta que hay una banda por ahí, de Estados Unidos que se llama Korn y sacan una primera canción que se llama Blind, de su primer disco homónimo. Y en ese momento todo el mundo dijo, wow, ¿qué es esto? A mucha gente sí le gustó, a otra gente no tanto, sobre todo los metaleros dijeron, esto no nos gusta, pues estamos acostumbrados nosotros a la música más extrema.
lo cual fue muy aceptable, pero sí fue una nueva propuesta para que después, a partir de ese momento, a principios de los 2000, naciera o se gestara un nuevo género llamado el New Metal. ¿Qué pasa aquí con el New Metal? Bueno, pues simplemente es una herencia, ¿no? De todo lo que ya se venía escuchando, al final del día es rock and roll, y muchos de estos grupos que voy a mencionar ahorita simplemente son herencia de Kiss completamente, de Kiss de los 70s. ¿No? ¿Qué puedo mencionar así que sea muy, muy, muy llamativo de estos años? Por ejemplo, bueno, no tanto que sea de los 2000, él empezó en los 90s, pero en los 2000 fue cuando se hizo un poco más famoso. Estoy hablando de Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson que estudiaba a fondo su imagen, que era muy subversivo, no sabían si era hombre o mujer, tema andrógino por ahí, musicalmente por ahí hizo algunas cosas interesantes, para muchos fue bueno, para muchos no tanto, incluso también fue controvertido porque mucha gente desde su imagen era automáticamente un rechazo. ¿Qué más sucede ahí? Pues tenemos también a Limp Bizkit, este tipo de bandas que sí, sin duda, pues hicieron alguna propuesta en algún momento. Personalmente yo sí las escuché, no les voy a decir que no. Al día de hoy, pues son grupos que llego a tolerar, sin embargo, no es lo que yo normalmente escucho. Pero sí es importante mencionarlo porque creo que también es un parteaguas, porque a partir de aquí, de los 2000, 2005 más o menos eso duró, del 2005 en adelante, ya fue otra cosa. El sonido de la música, del rock, ya se vino ya a acentuar un poco más independiente, ¿no? El famoso, lo que se llama ahora, lo que se conoce como rock indie, el rock independiente. Surgen estas bandas un poco ya más electrónicas, empiezan a coquetear con varios sonidos distintos, toman influencia de algunas bandas pasadas para crear ahorita algo nuevo. Y en los 2000, del año 2005 al 2010, sí me gustaría mencionar, pues no es una banda que se gestó también en esa época, pero hubo un disco muy bueno de una banda que se llama Electric Wizard, que a mí particularmente esa banda me encanta, ¿no? Es una de mis bandas favoritas sin duda. Ellos en un principio nacen en los 90, ¿no? En los 90 ellos nacen y prácticamente es la herencia de Black Sabbath, así, tal cual. Es la herencia de Black Sabbath, nada más que con un tinte más pesado. Sus discos son muy densos, mucho el tema del noise. Es una banda que yo les digo, escúchela cuando sus papás no están en la casa porque los van a correr, los van a sacar, les van a decir quítame ese ruidero, o sea, suena muy loco. Tienen influencias ahí con las letras un poco medio grotescas, pero bueno, al final del día la música es muy buena, a mí me encanta. Me gustan mucho sus trabajos, tengo por ahí varios discos de ellos y cómo lo disfruto. O sea, entonces ahí empezamos a ver ya varias cosas. Tanto toda la herencia que esta banda agarró de de los 70s con Black Sabbath, vienen y lo plasman en los 90s con una nueva propuesta, con un nuevo sonido más pesado y a partir de ahí empiezan a tener ellos propios seguidores y la gente ya empieza a tener, uno como fan empieza a identificar a estas personas como alguien que sí le jala, que sí le llena, que le gusta su trabajo y que al final del día mucha gente a lo mejor desconoce de dónde vienen estas bandas, por qué existen estas bandas. Bueno, estas bandas existen gracias a las bandas anteriores, ¿no? Bandas que en su momento hicieron historia, que lo siguen haciendo el día de hoy, que no se van a cansar de seguirlo haciendo, como es el caso de Kiss. Kiss cada que puede nos da ciertas sorpresas, han venido muchas veces a la Ciudad de México, ver a Kiss en vivo es una cosa impresionante, pues como lo comentamos es más de espectáculo que otra cosa, muy interesante, sobre todo ahí el tema de los disfraces, ¿no? O sea, el tema del maquillaje, del tema de los disfraces del demonio, del hombre del espacio, ¿no? El gato, etcétera. Eh, Creo que sí es muy importante mencionar la aportación de Kiss para todo lo que vino a ser después, sobre todo también Queen. Queen también es otra de esas bandas muy importantes que sí nos gustaría después hacer una reseña, hacerle honor a esa gran banda que es Queen. Después de eso, de los 2010 al 2020, ya la música empieza a tener una acentuación, pues quizá un poco más como estable, ¿no? Yo lo veo así, es como más estable. Mucha gente dice, no, es que ahorita ya no hay nada, ya no hay nuevas propuestas, ya no hay nuevas bandas. Sí hay buenas bandas, o sea, la cosa es empezar a buscarle, o sea, y cuando uno empieza ahí a indagar y empieza a buscar cosillas, y luego se encuentra con cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo sí les quiero recomendar una banda del 2015, que de hecho es una banda mexicana, ¿no? La banda se llama Métrica, Métrica, así con K, Métrica. Tienen un discazo que yo con la primera vez que lo escuché, inmediatamente salí volado por el disco, ¿no? Salí
oye, ¿qué onda? Consígueme el LP. Pues me gusta. Nada más chéquense su álbum Afterwards y la canción Song for You. Con eso tienen y van a ver a qué me refiero. Una propuesta un poco ya más electrónica, más fina. Muy, muy, muy interesante. Vale mucho la pena echarle un ojo a ese disco. ¿Qué más puedo yo decir? Hay muchos grupos también que se vinieron ya a gestar en esta última década de género ya un poco más de minimal wave, del dark wave, del cold wave, cosillas así. Y también me gustaría hablar de una banda muy en particular que se llama Lebanon Hanover. Lebanon Hanover es una de esas bandas que traen toda la influencia de Bauhaus, que traen toda la influencia de Christian Death, que traen toda la influencia de todas estas bandas ochenteras que hicieron pues tipo así, llamémoslo gothic rock, mucho de Alien Sex Fiend, de Nick Cave, que también le empezó ahí a jugarle con el post-punk cuando estaba con David Ray Party y demás, con estas gentes. Estas bandas toman todo eso para hacer ahorita, en estos últimos años, discos de gran propuesta. Y uno de ellos es ese de Lebanon Hanover, que su disco se llama el Two of Two. Es un discazo completamente. Escúchense la canción, por ejemplo, de Gall of Dance y van a ver a lo que me refiero. Eh, Eso es lo que yo más o menos a grandes rasgos digo. Este es un primer video, es una prueba de ensayo y error. Yo podría comentar a grandes rasgos de cómo se fue gestando la música, de todo lo que fue sucediendo. Sin duda vamos a seguir haciendo videos, vamos a ya a tratar los temas ya directos, reseñas sobre un punto muy en particular, pero sí quería hacer mi parte 2. Entonces no me quise quedar atrás. Mi querido Yair hizo la parte uno, esta es la parte 2. Esperamos que haya sido de su agrado. Denle like al video si es que les gustó, suscríbanse. Muchísimas gracias por su apoyo. Yo soy Carlos del Río, les agradezco mucho la atención. Nos vemos la próxima.